Yo he llegado a la conclusión de que la mejor manera de educar a la gente es utilizando el humor y la crítica, están muy ligados. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este programa especial en el cual vamos a recordar a un gran personaje, por siempre Rius. Y para hacerlo me acompañan dos de sus muchachos, dos grandes compañeros, amigos, Rafael Pineda, Rapé, José Monero Hernández, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí, por venir a casa y hablar de Rius. Al contrario, estamos muy agradecidos de tu invitación. Muchas gracias por la invitación para recordar al maestro Rius. Al maestro Rius. ¿Quién era? ¿Quién era el tal Rius? El tal Rius. Yo creo que el tal Rius era y sigue siendo, y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo, yo creo que es el caricaturista más importante en la historia de la caricatura en México. Más importante, creo yo, que gente como Posada o como Abel Quesada. Y lo creo por una razón muy sencilla, porque a diferencia de todos los caricaturistas muy importantes que ha habido en la historia, que han tenido un impacto en la caricatura, en el periodismo en México y hasta en la historia política de México, Rius tuvo ese impacto, pero además influyó en los hábitos cotidianos de generaciones de mexicanos. Eso sin ningún caricaturista lo ha hecho, ¿no? Mucha gente se volvió vegetariana leyendo a Rius. Mucha gente cambió sus hábitos alimenticios por Rius. Muchos nos volvimos ateos leyendo a Rius. Muchos se volvieron comunistas. Muchos dejaron de tomar Coca-Cola. En fin, realmente influyó en el hábito cotidiano de generaciones de mexicanos y educó a generaciones de mexicanos. Simplemente por eso yo creo que es el caricaturista más importante de la historia de la caricatura en México. Sin duda, y además un personaje que vivió a plenitud, porque decías, cambió los hábitos alimenticios y lo hacía porque trabajó de manera clandestina en una embotelladora, ¿no? O sea, sabía qué nos estábamos tomando, de qué hablaba. También mataba el tiempo en una funeraria, dibujando, fue cantinero, iba a ser cura. Y es que ahí creo que empezó todo, porque él afortunadamente renuncia a ese camino del Señor. Pecaminoso. El pecaminoso, y sale con unas ganas locas de vivir lo que tenía un poquito prohibido. Que para empezar a leer, se convirtió en un gran lector. Y toda esa lista de oficios que tuvo que realizar para sobrevivir, afortunadamente terminó trabajando en ese lugar donde mataba el tiempo, porque era la compañía funeraria Galloso. Esa estaba ubicada detrás del Palacio de Bellas Artes, y al lado había una librería de viejo muy famosa, muy grande, de un español, don Polo, que le vendía por 10 centavos un libro que podía cambiar 3 veces. Y ahí empezó esa rutina de leer y leer, y se convirtió en uno de los lectores más ávidos que he conocido en toda mi vida. Era un refugiado español, ¿no? Si sí, no así recuerdo. es. Entonces, Rius contaba que le prestaba, le daba libros pues de izquierda. Sí. ¿No? Entonces ahí fue donde empezó él a leer esta exactamente. literatura subversiva. No, y estas ganas, ¿no? O sea, porque Rius terminó, decía que fue graduado de quinto año de primaria, pero con estas ganas de aprender, de leer, de conocer y de vibrar directamente, calibrar el mundo, pues es lo que le da, decíamos, esta humanidad que no tenían los otros. Yo creo que esa es una de las grandes razones por las que Rius pudo explicar de una manera muy accesible y muy didáctica todos estos temas que trató a lo largo de todos sus libros y de toda su obra. Que primero él, siendo un curioso, quería saber de todos estos temas, y entonces primero se los explicó a sí mismo. Exacto. Y de esta manera pudo explicárselo a todos los demás, ¿no? Rius es una puerta, es la mejor puerta de entrada a muchísimos temas, ¿no?
desde temas importantísimos como el dominó, hasta temas superficiales como la Virgen de Guadalupe. Entonces, realmente un abanico de temas impresionante, ¿no? Trató muchísimos a lo largo de toda su carrera. Sí, era fascinante. Y sobre todo cuando se atrevió a retratar o a usar como vehículos de todo lo que quería decir con los personajes de los supermachos. Imagínate todo eso que fue recolectando de Zamora, Michoacán, de lo que iba viviendo. Entonces, usarlos como personajes, aparte lo que significa el personaje de Calzoncín, ¿no? Que pues, era contra todo pronóstico visual, el más filosófico, el más enterado, el más preguntón, era él. Yo creo que por eso no le gustó tanto la película de Arau, ¿no? Creo que tienes razón. Entre otras razones. Sí. Sí, no le agarraron la onda, pero sí, ¿no? Ríos era un tipazo, para empezar, ¿no? Como ser humano, ¿no? Y muy, muy a ras del suelo. Y por eso tenía toda esa sensibilidad que, pues, algunos otros, pues, no se lo permiten o no se lo quieren permitir, ¿no? Y él era muy honesto, era en verdad genuino en su trato, en sus conversaciones, cuando viajábamos a las ferias, era fascinante venir platicando con él, nos sonrojaba porque siempre tenía la particularidad de ser imprudente. Pero en verdad era muy chistoso convivir con él. Algo que él también decía es que comprendió que ser moneros, ser caricaturistas, era ser un poco Juan Bautista. Pues sí, porque es predicar en el desierto. Es el loco que predica en el desierto. Sí. Es una buena... Yo siempre he imaginado el caricaturista como el niño que dice el emperador va desnudo. Uh-huh. Pero esta también es un buen símil. Está buena. Aunque es un buen símil, o era un buen símil yo creo que en la época de Ríos. Porque efectivamente los caricaturistas comprometidos con una causa, que militaban en sus convicciones, pues ejercían el oficio, pero de manera muy solitaria, como solemos hacerlo, pero no tenían la manera en ese entonces de tener contacto con los lectores. Era muy difícil que lo tuvieran, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez Rogelio Naranjo, otro gran caricaturista, me comentó eso. O sea, yo hago mi cartón, lo mando al periódico y no sé cuál es la reacción de los lectores, no sé qué piensen, no sé cómo lo reciben, no sé nada. Ahora pues ya tenemos la manera de saberlo de manera inmediata, pero sí, efectivamente, en la época en que Ríos empezó a hacer su trabajo y las décadas que le siguieron, sí fue un poco como predicar en el desierto. De eso se quejaba mucho Ríos. Uh-huh. Decía, tantos años haciendo esta caricatura y este país no cambia. Sí. Pues bueno, finalmente sí cambió, ha cambiado, sigue cambiando, y en gran parte gracias a Ríos. Totalmente, porque además no solo era predicar en el desierto, fue aprender a lidiar también con estas cuestiones de, o sea, el eco necesario. Decía, no me leen, pero sí me leen los gobernantes. Pensé que ibas a decir con los editores, a lidiar con los editores. Bueno, esa es otra historia, que él trabajaba solo, ¿no? Aprendió a trabajar solo a golpes de editores, porque no le iba muy bien con además lo corrieron de todos lados. De todos lados. Y eso que intentaba meter 3 cartones, por lo regular mínimo 3, para ver cuál cuajaba, ¿no? Cuál le publicaban. Entonces le daba la vuelta, no le quedaba de otra. Pero pues al final de cuentas pues lo terminaron corriendo porque era un poquito necio. Entonces se salía con la suya. Era muy crítico. Era muy crítico. Se acabaron corriéndolo de todos lados pues y por eso empezó a hacer la historieta de los supermachos. Sí. Uh-huh. Y efectivamente el editor, Octavio Colmenares, le robó los personajes y le robó el nombre de la revista. Y entonces un amigo suyo, Guillermo Mendizábal, fundó una editorial para que Ríos pudiera publicar lo que fue su segunda revista, que fue Los Agachados. Exacto. O sea, yo creo que también es el único caricaturista que se ha creado una editorial para que él pudiera publicar. Mira nada más, pero es que todo esto viene de leer, de platicar, de convivir, de que si te ibas a la fonda y la convivencia con la señora que te está sirviendo y la sopa, y entre la sopa y oiga que el jitomate que ya está más caro, te vuelve terrenal, ¿no? Y eso de repente se pierde. Sí, él decía mucho que a él no le gustaba el humor
así muy imaginario, ¿no? De superhéroes y estas cosas en la historieta o en la caricatura, sino que le gustaba el humor posible y el humor que él veía todos los días en la calle, efectivamente, cotidiano. Y por eso logró crear muy bien este microcosmos, efectivamente, como dice Rapé, tomado de un pueblo de Michoacán. Él inventa el estado Cucuchán, ¿no? Inventa San Garabato. Y esto es un microcosmos que además en ese momento funcionó muy bien porque era como una especie de espejo de otro microcosmos que ya había sido creado en la historieta en México, pero que era un microcosmos urbano, que era la familia Burrón. Exacto. Que crea Gabriel Vargas. Y entonces Ríos lo que hace es voltear su mirada hacia el campo, y además que era lo que él conocía, y crea todo este universo, ¿no? De personajes. El presidente municipal priista, corrupto, la policía represora, la mujer hipercatólica, ¿no? Hipermocha, que era doña M, la sabiduría del pueblo, del indígena, que era Calzóncin, el otro personaje borracho, que era Chon, en fin, todos los personajes arquetípicos de este universo. Y él no tenía redes sociales, pero recibía la retroalimentación cuando se enteraba que a tal o cual le decían, ¿no? Sí. Sí llegó a haber muchísimo cariño en las ferias de libro las que acudía y que llenaba las salas. O sea, nos tocaba ver así que nosotros íbamos a presentar la revista en la sala de junto y estaba vacía. Porque todos estaban con Ríos. Todos estaban con Ríos. Entonces ya mejor nos íbamos y nos colgábamos. No, es que el libro que sacara, el libro que se vendía de manera tremenda, creo que llegó a ser 135 libros al fin de cuentas, y lo que sí sé es que sigue siendo un éxito de ventas. Sí. Tremendo. Porque exactamente nos puso cualquier tema muy a la mano. Es el libro de iniciación para cualquier tema. Estoy absolutamente seguro de que en la mitad de las casas de todo el país debe haber por lo menos un libro de Ríos en algún librero. Sí. A mí me tocó en una feria de libro acompañarlo en Tijuana, y después de la presentación pues era la firma de libros, y estuvo 4 horas firmando, porque la cola era interminable. Y en la cola eran gente mayor, ¿no? Señoras grandes, viejitas, viejitos, adultos, jóvenes, niños, y el desfile era interminable y todos le agradecían. Todos le decían esto que decía hace rato, ¿no? Por usted dejé de fumar. Claro que él siguió fumando. Una vez le dije, oye, Ríos, ya no fumes. Yo leí una vez una revista de los agachados de Ríos, donde decía que fumar es malo. Me dice, sí, yo también la leí. Me suena. Pero sí era impresionante la cantidad de gente que se acercaba para agradecerle y el cariño con el que lo hacía. Realmente fue muy, muy, muy querido. Pues nos quedamos con ese cariño en pausa y regresamos en un minuto. Yo considero que en esta profesión de caricaturista el objetivo principal es que cumpla esta profesión una función social. No solo que te satisfaga a ti como autor, yo me divierto cantidad pues haciendo los libros, haciendo los chistes. Soy feliz pues dibujando, haciendo vaciladas, pero soy más feliz cuando siento y comprendo que mi trabajo puede ser de utilidad a otras gentes. Estamos de regreso por siempre, Ríos. Y pues bueno, es evocarlo y aflora estas vivencias, estos recuerdos, estas risas. Porque bueno, es que ¿qué no hizo Ríos? Conoció al Che Guevara. Esa anécdota, cuéntala. Fue en los años 50 como parte de una delegación del Partido Comunista con Rodrigo Moya, el fotógrafo. Fueron a una visita a Cuba y los llevaron al Ministerio de Economía, que el ministro era el Che Guevara, y estaban ahí esperando a que llegara el Che Guevara, pues era el Che Guevara, imagínate. Entonces están ahí todos, y entra el Che Guevara, los ve, y lo primero que dice es, ¿quién de ustedes es Ríos? ¿Quién es el tal ¿Quién Ríos? es el tal Ríos? Sí. Y no, pues ya Ríos ahí levantó la mano y le dijo que le gustaba mucho su trabajo, sus caricaturas.
Esa anécdota es más o menos conocida porque Rodrigo Moya le ha contado mucho, pero lo que no es muy conocido es lo que pasó después. Que bueno, ya hubo una reunión, se va el Che, pero deja lo que quedó de su puro en un cenicero. Entonces cuando ya se habían ido todos, regresa Rius y agarra el cachito de puro y se lo guarda. Y lo tuvo ahí como trofeo en su casa durante muchos años, hasta que un día una señora que arreglaba su casa lo tiró a la basura. El puro del Che Guevara. Y nunca encontró, lo probó para saber los secretos del Che. Lo hubiera No, clonado, no ¿no? sé. Si hubiera sacado el Ahí, ADN. sí, sí, sí. Así de, Che. No, Che. Hasta Ya, ahí yo eso no sí, sé. no, Che. Pero sí, pues Ríos hizo de todo. Sí, no, hizo, fíjate que no solo hizo sus libros, ¿no? De esos personajes. Hizo grandes revistas, las más famosas, pues sí, La Garrapata. Luego se juntó con con La Garrapata se juntó sobre todo con Helio Flores, Naranjo, AB, que también respetaba mucho, y otros nombres que no recuerdo, pero luego hizo No, la primera época de La Garrapata son ellos cuatro. Son los cuatro, ¿verdad? Ríos, Naranjo, Helio Flores y AB, Emilio Abdalá, que fue un caricaturista que murió joven. También, sí. Entonces sí, su trabajo no ha sido muy conocido después. Luego Ellos se junta fueron con Helguera y con el Fisgón para hacer Pero el además Chahuiztle. fundó muchos suplementos también. Sí, también, es cierto. Y ahí es donde se convirtió como en una especie de padre de varios caricaturistas, generaciones, a las que les daba chance, ¿no? O sea, y siempre fue muy honesto con sus críticas, sus comentarios. Daba buenos consejos. La verdad, muy generoso, muy generoso. Yo tengo una anécdota que me encanta contar que estábamos trabajando en la segunda época de Chamuco. Yo lo conocí ya más o menos en esta parte, que fue hace 14 años, una cosa así, ya tenemos 15 años, ¿no? Y en la casa de Helguera había detectado Pepe un error de redacción en un globito a la mitad de la página, entonces agarró, en lugar de ir por el liquid, bueno, por el corrector de estilo, en lugar de decir marcas, agarró una hoja de la fotocopiadora de Toño, de Helguera, y empezó de cero. Y así totalmente arreglarle la mitad ya. Y lo acabó. Yo me quedé así con la boca abierta, así tremenda de esa honestidad, de esa disciplina, de ese profesionalismo. O sea, la verdad, envidiable. Y bueno, como muchas otras cosas también que podía sorprendernos Ríos. También hizo cosas para niños. Ah, Sí. 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 Él hizo una revista que se llamó Cucurucho y Tío Ríos, Es cierto. con el caricaturista Fernando Llera, que era el que hacía las historietas del personaje que era Cucurucho, que era un niño. Pero en la revista había una sección como los libros de Ríos, pero con temas para niños. Bueno, y ni tan para niños, pero eran temas explicados un poquito como para niños, ¿no? El universo, en fin. Y luego sacó un atlas, Es cierto. infantil. Sí. Que tenía algunos errores. Pero, ¿por qué era esto que platicábamos hace un momento, no? Que es un buen... Ríos es efectivamente sus libros para principiantes, ¿no? Que incluso él mismo era un principiante que se acercaba a estos temas. Y claro, de repente había algunos errores o cosas que no estaban muy bien documentadas, pero siempre era un buen inicio para, si ya querías tú profundizar en un tema, pues ya acudías a otros autores, pero él era el umbral perfecto para cruzarlo y conocer algo. Es que eran libros para niños, pero en realidad era para ver, ven papá, Sí. te voy a explicar, exacto. ¿no? Exactamente. Era un divulgador. Él era muy disciplinado. Él tenía sus archivos, ¿no? Tarjetitas, con una línea de trabajo, ¿no? Tenía sus propios ritmos, hablaba mucho por teléfono, investigaba. Como tú bien dijiste hace rato, iba al mercado y preguntaba, o sea, era un gran periodista y con un método científico. Sí. Y eso era fabuloso. Se quedaron incluso algunas cosas ahí guardadas por ahí por hacer, tengo entendido, y que en algún día esperamos poder saber de qué se trata, pero sí era fascinante verlo trabajar, ¿no? Y saber cómo trabajaba. A mí me parecía fantástico.
trabajaba con el lápiz azul, ¿no? Decía que él trazaba con... Sí, trabajaba en unas páginas que tenían como un diagrama en azul. Él trazaba con azul y después ya entintaba sobre estas. Y a mí lo que me parece increíble es cómo trabajaba las historietas, porque además era un gran narrador. De hecho, yo creo que su trabajo como historietista es lo mejor que ha tenido. Como historietista y los libros historieta. Más que su trabajo como cartonista político. Creo que ahí fue la parte menos... No quiero decir que haya sido malo de ninguna manera, pero sí creo que fue la parte en la que menos cómodo se sentía, ¿no? Me parece. Sobre todo en los últimos años. De hecho, por eso dejó de hacerlo, supongo. Pero las historietas, era un gran narrador. Y a mí lo que me sorprende es que él no escribía un guión. Empezaba a hacer la historia y a hacer los dibujos y no tenía la menor idea en cómo iba a terminar la historia, ¿no? Las historias de los supermachos o de los agachados. Él empezaba y conforme las cosas le iban ocurriendo. Pero tú leías ya la historieta completa y tenía una estructura perfecta de guión. Sí. Era imposible creer que lo hubiera hecho de manera intuitiva todo. Y aparte era un gran diseñador gráfico editorial, sí. O sea, la manera como decidía dónde colocar tal texto, dibujo, ilustración, ya ves que luego hacía ahí trucutrus con ilustraciones antiguas que eran fascinantes, muy divertidas, y aparte con sus propios monos. Las portadas, tú revisas los cientos de portadas que hacía y un diseño gráfico, pero de cualquier escuela de diseño envidiable, ¿no? Pero estamos hablando muy bien de él, deberíamos hablar mal también. Ya es momento, ¿no? Ya nos va a reclamar. Pero además, esta cuestión también de la mirada de niño, creo que me pasa mucho al momento de platicar o de hacer entrevistas, que percibes a alguien en los ojos, más allá de que sea el reflejo del alma, cuando son exploradores natos. Y Ríos era eso, ¿no? Y por eso también sus libros resultaron así un éxito de ventas, ¿no? O sea, cualquiera querría tener esos números. Sí, lo dijiste bien, yo creo, un explorador nato. Sí, era un curioso eterno, ¿no? Y eso, como decía hace rato, eso le permitía encontrar la mejor manera para explicar las cosas, ¿no? De hecho, su primer libro creo que fue La Panza es primero, si no mal recuerdo. Pero el segundo o tercero de los primeros fue Marx para principiantes. Que estos dos creo que siguen siendo los que más han roto todos los récords de ventas de sus libros, fueron los que más se vendieron. La Panza es primero y Marx para principiantes. Y Marx para principiantes incluso provocó que una editorial extranjera, supongo que norteamericana, pero la verdad no sé bien, creara una serie for beginners, para principiantes, que su primer número fue Marx for beginners. Y a partir de ahí empezaron toda una serie de cientos de títulos para principiantes, llegando incluso a tener, hecho por varios caricaturistas, y caricaturistas de la talla, por ejemplo, de Robert Crumb. O sea, está Kafka para principiantes y está hecho por Robert Crumb. Y hay de todos los temas imaginables, ¿no? Entonces, incluso creó pues, un género nuevo que fue el libro historieta. Que además ahora, bueno, ya es muy común y explicar las cosas por medio de dibujos y de las historietas, pues es algo ya que todo el mundo acude a ello. Pero pues él fue el pionero en esto. Ahí nomás. No, es que era tremendo y además contaba que cuando le decían, ¿cuál es su libro más publicado, más traducido? Marx para principiantes, en Japón, en la India, en chino, en dice Rusia, que es muy chistoso. Sí, tal, dice, bueno, hasta en Michoacán. Imagínate. Que era buenísimo, muy divertido. ¿Sabes? Algo que me parece formidable es saber que muchos, porque me incluyo, después de haber leído estos libros de Ríos, estando en la universidad o en la preparatoria, en la secundaria, entregamos tareas en ese estilo, con texto y dibujito, incluso atreviéndonos a hacer humor, que nos salía de la patada. Pero hasta Jesús Rodríguez, me acuerdo que confesó en una presentación que así es como una vez entregó su trabajo de la preparatoria. Porque era verdad fascinante y pues todo el mundo lo
Sí, yo quería siempre imitar. mis trabajos de la secundaria, porque lo clásico era ir a la papelería a comprar la monografía, ¿no? El Ajá. tema, que tenías que hacer tu tarea. No, yo iba a mis revistas, bueno, que no eran mías, eran de mi hermano, pero yo se las robaba, de los agachados, y siempre, casi siempre encontraba, sobre todo cuando era de historia, la materia de historia, pues, historia de México, porque de hecho los primeros números de los agachados, él no quería hacer con los agachados una copia de los supermachos. Ujú. Entonces empezó a hacer una cosa que se llama los popolucos, que era como la historia de México desde la época prehispánica, pero no pegó. Entonces el editor le dijo, no, pues mejor sí vamos a tratar de regresar a la idea de los supermachos. Y eso fue lo que hizo, pero todos los primeros números, no recuerdo cuántos, era de la historia de México. Y entonces yo ahí hacía mi tarea, pues, y copiaba los monitos, o las clases que daba uno, ¿no? Que te tocaba dar una clase en la escuela, pues era con los dibujos de Ríos. ¿Cuántos números llegó a vender? Dicen que por millones en alguna ocasión, o sea, dibujaba... No, fíjate, decía Ríos, me dijo el editor que esto de los popolucos se estaba vendiendo mal, que nada más se vendían como 30,000 ejemplares. Ya quisiéramos nosotros vender. Cualquiera quisiera vender ahora 30,000 ejemplares. Entonces se Nos- vendía nos fue poco. mal, Nos fue mal esta semana. Imagínate. ¿Cuánto vendiste en la feria? Entonces, ¿cuánto vendería de los supermachos? Sí, Yo creo que cientos de miles. sí, por lo menos. Yo creo que una forma de tenerlo presente, muchas veces decimos, los Simpson lo predijeron. Pues Rius también, ¿no? Sí, es que en la caricatura, y pasa ahora mucho, yo lo veo por ejemplo con el Fisgón. Yo creo que el caricaturista político tiene que tener, y Ríos lo decía, ¿no? Hay que ser como un poquito aprendiz de muchos oficios, ¿no? Hay que ser un poquito, bueno, hay que saber un poco de dibujo, ¿no? Hay que saber dibujar, hay que saber de teoría política, hay que saber de los leer. mecanismos del humor, de entrada hay que saber leer y hay que entender lo que se lee, pero tener nociones de sociología, de teoría política, de economía, de historia, ¿no? Para con todo esto poder hacer una buena lectura de lo que pasa, para hacer tus cartones. Entonces, cuando un caricaturista tiene una lectura muy precisa, entiende lo que pasa y sus cartones no pierden vigencia y sus cartones son atinados. Entonces, a veces pasa que ves un cartón de un caricaturista de hace 20 años en donde totalmente equivocado, ¿no? Y cuando ves cartones de alguien como Ríos, o decía hace un momento, como el Fisgón, que yo veo cartones de él de cuando el Tratado de Libre Comercio, y todo lo que hicieron sus cartones sucedió, ¿no? Entonces, sí da la sensación un poquito de ser vidente, ¿no? ¿Cómo le hiciste? No, pues nada más vi la realidad, ¿no? Y Ríos veía muy bien la realidad. Totalmente, sí, eso de estar en el presente, en el aquí y el ahora. Pero como bien dice Pepe, esa es la tarea del caricaturista responsable. No nada más es quedarse con lo que se está gritando por todos lados. Imagínate hoy más con toda esta vorágine, todo este ruido, fake news y todo esto. Es tomarse las cosas con calma, leer 2 veces, no nada más una. Incluso a veces pelotear, ¿no? Con los cuates, con los colegas. Sirve mucho, porque hay algo que por ahí no entiendes o que como que no te suena, mejor vas y lo compruebas. Y sí, conviene más no acelerarse y hacerlo más despacito, pensarlo 2 veces. No quedarse con la primera idea, esa es otra de las lecciones que también nos decía Ríos. Ellos también la recogieron y nos la enseñaron a nosotros, de no quedarse con la primera idea, porque suele ser la más obvia. Y entonces darle una vuelta de tuerca, como le solemos decir, y ahí va. Y eso hizo muchos Ríos también, de esto de Sí. trabajar con muchos colegas, ¿no? Sí. Por eso el proyecto de la garrapata, después del chamuco, y de todos estos suplementos, la gallina, el mitote ilustrado, trabajó con humoristas, incluso no solo mexicanos, sino de varias partes del mundo, ¿no? Y tenía también este gusto por conocer el humor que había en todo el mundo y por recuperar, por conocer y por presentarnos a sus lectores a humoristas de otras partes, ¿no? Totalmente. Muchos conocimos, gracias a él, a caricaturistas franceses, a alemanes, a cubanos. Pero ¿qué te parece si
vamos a un corte y ahorita nos vamos a viajar por el mundo. Ah, con Ríos, me ¿no? gusta la Y idea. Bueno, vámonos ya. Una vuelta. Sí, ya está la maleta. Regresamos. A mí me hacían muchos chistes ahí en Jajá porque llegaba yo con alteros así de caricaturas. Me decía don Pancho Patiño, que era el director, que yo trabajaba por kilo, no por caricatura. Y en ese tiempo me dieron 2 planitas. Por 2 planitos llenos de 5 o 6 caricaturas me pagaban 50 pesos. Era una miseria. Estamos de vuelta ya con pasaporte, maleta, el lonche, porque nos vamos a hacer este recorrido por el mundo con Ríos. Seguimos, cuéntanos esta historia de que nos traía a los personajes, pero no solo eso, sino él también tenía incidencia en ellos, ¿no? Sí, claro, había muchos personajes. Bueno, pues si decíamos que el Che Guevara lo admiraba, pues imagínate los colegas caricaturistas de otros países, ¿no? Tenía mucha amistad con Quino, con historietistas españoles, con Carlos Jiménez, Fontana Rosa. con Fontana Rosa, de Argentina. Y como decía hace un momento, le gustaba mucho conocer el trabajo de caricaturistas extranjeros, sobre todo de los países de Europa del Este, y compartirlos con sus lectores. Escribió un libro que se llama Santoral de la Caricatura, en donde venía, pues, como un santoral, ¿no? Incluso por orden alfabético, caricaturistas de muchísimos países, ¿no? De Alemania, de Francia. Yo recuerdo que ahí en ese libro conocí a Maurice Henry, que es un extraordinario caricaturista francés, que ahorita estaría cancelado porque era políticamente muy incorrecto. Henri Dubos también, Hosky, Argentina. Sí. Bueno, de hecho, su gran influencia de Ríos fue un caricaturista rumano que después se naturalizó estadounidense, que él decía que era el padre de la caricatura moderna, que fue Saul Steinberg, que efectivamente era un caricaturista impresionante, con una línea muy sencilla, muy limpia, y también con un sentido del diseño impresionante. Yo no sé si Steinberg estudió diseño o no, o fue como Ríos, autodidacta. Claro. E incluso los primeros dibujos de Ríos eran fusiles de plano de las caricaturas de Steinberg. Y ya fue poco a poco agarrando su estilo, pero sí fue, yo creo que el que lo marcó definitivamente en un inicio. Él y un poquito Abel Quesada también, ¿no? Le confiesa a Ríos que en algún momento un editor le dijo que, a ver, trata de imitarlo, ¿no? Porque ya se nos fue Abel. Y entonces él empezó precisamente con ese, metió la licuadora, yo creo, de la influencia de Saul Steinberg y de Abel Quesada, y empezó a practicar esa caricatura contando cosas, ¿no? Como diciendo cosas. Entonces ahí mezcló muy bien el sentido del humor de Steinberg, es tremendo, es brutal, de hecho era mudo, ¿no? Pero muy chistoso. Y ahí con la influencia de Abel Quesada sale más o menos este Ríos. Ríos conocía a estos caricaturistas a través de los concursos de caricatura internacional, y en estos concursos se suele todavía enviar por correspondencia los catálogos. Entonces ahí es como muchos coleccionaban esos nombres, y Ríos pues era re amiguero. Entonces era de los que agarraba y se investigaba y escribía cartas. Las cartas que escribía con sus cuates eran también dibujadas, y esa experiencia la tuvo el caricaturista Fego, un mexicano que se fue a vivir en los 80s a Nueva York y que nos compartió para una exposición del Estanquillo de Ríos esas cartas dibujaditas, ¿no? O sea, pues se sentía lo cariñoso, pues, ¿no? Lo que nos compartía con sus libros, también lo podías vivir en esas relaciones epistolares de manera muy, muy cercana. Ese era Ríos. Totalmente. Sí, ahorita me acordé que al principio del Chamuco, bueno, del Chahuiztle y luego del Chamuco, pues él iba a las juntas editoriales. Bueno, no eran juntas editoriales, era pura pachanga. Nos juntábamos para armar la revista. Y robarle la cena a Helguera. La comida, la comida a Helguera. Y sí, como dice Rapé, él agarraba una hoja y hacía una historieta en media hora. Sí. Pero después ya dejó de ir, porque además cada rato
se despedía, cada rato decía, ya me voy a retirar de la caricatura. Yo desde que lo conocí, que fue en el 95, desde ahí cada año se despedía. Y decía, este va a ser mi último libro y este es lo último que voy a hacer. Bueno, pues nunca lo hacía. Pero después ya enviaba el material hecho, mandaba por paquetería un sobre, lo abrías y eran como 10 o 12 páginas. Y con una carta con monitos, efectivamente, ¿no? Con saludos para todos los cuates. Y era impresionante ver el material, ¿no? O sea, trabajaba de una manera rapidísima. A veces luego hacía trampa y eran puros recortes, pero incluso esos recortes tenían gracia, ¿no? Y olvidé mencionar algo de lo de los caricaturistas del mundo. Él viajaba un montón, viajaba todo el tiempo. Y a donde llegaba, pues, iba a cualquier kiosco de periódicos y pues, era como buen curioso, pues abría lo que podía y investigaba y los buscaba. O sea, en verdad sí era muy dado a conocer exactamente caricaturas de todo el mundo. Y ese detalle sí una vez me lo contaron, me pareció fascinante. Pues es hasta natural. Nosotros cuando hemos tenido la oportunidad hacemos lo mismo, pero pues no, yo soy muy tímido y no tengo esa capacidad para ir a buscar al monero todo esto, pues pero pues él sí. Qué pena. No, y sí, no, qué pena. Pero Ay, no, ahora resulta. Por favor. no, ahora es muy fácil ahorita con las redes y con internet buscarle y encuentras de todo. Antes no, antes estar documentado, antes tener información, enterarte del mundo era bastante complicado. Ibas a la casa de Helio Flores y también veías así en la mesa de la sala revistas, libros de caricatura, historietas, pero porque no había otra manera. Era suscribirse a cuanta cosa había. Ahorita ya es más fácil. Sí, también decía que admiraba mucho a Walt Kelly, ¿no? Sí, Pogo era la historieta de Walt Kelly, que le gustaba mucho, le llamaba muchísimo la atención cómo Walt Kelly resolvía los globos de las tiras o de la historieta. No era pues el globito normal con la letra normal, sino cada personaje de la historieta Pogo tenía un globo específico con un tipo de letra específico de acuerdo a cómo era el personaje. Wow. Entonces, había un personaje que era como que el chismoso del lugar, y entonces sus globos eran como encabezados de periódicos, como titulares de periódicos, porque llegaba con el chisme, entonces era el titular del periódico. Y había uno que era creo que un búho, muy listo, y entonces los globos, los textos de los globos eran con letra gótica. Y eso le encantaba a Ríos. Y también le gustaba mucho un caricaturista español, Forges, que también jugaba mucho con los textos y los globos. También Chumi Chumés, en fin, sí, le gustaba muchísimo el difundir y el dar a conocer el trabajo de los colegas. Lo cual está muy bien, porque te habla de alguien que no es de ninguna manera soberbio ni egoísta, ¿no? Sí, hay ese gusto por dar a conocer el trabajo de todo el mundo. Por compartirlo. ¿Y cómo es que los acoge a ustedes? No, yo conocí a Ríos cuando salió la revista El Chahuistle. Bueno, obviamente su trabajo de toda la vida. Y como yo creo que todos los caricaturistas de los últimos 30 años, todos crecimos leyendo a Ríos. O sea, él es el culpable de que la gran mayoría de los caricaturistas hayamos decidido dedicarnos a la caricatura. Pero ya personalmente lo conocí en el 94, cuando la revista El Chahuistle salió. A mí me dio mucho gusto cuando vi que iba a salir una revista con Ríos, y claro, con el Fisgón y el Guerra. Y entonces fui a pedir chamba con unos monitos, y con tan mala suerte que me la dieron. Y a las pocas semanas me invitaron a ir a estas reuniones. Y ahí fue donde lo conocí. Entonces, bueno, para mí fue fantástico, porque era como empezar a pelotear en los llanos y a la siguiente semana ya estaba en las grandes ligas, ¿no? Fue el mejor taller de caricatura que pude haber tenido. Y sí, ahí conocí entonces a este personaje con todas estas características que hemos estado platicando en los últimos minutos, ¿no? Un personaje muy inteligente, muy curioso, muy creativo, y muy accesible y muy amistoso, muy cercano. Había momentos a lo mejor en los que decía, a ver, José. No, digo que al principio no fue fácil. No sé por qué, bueno, sí sé por qué. Fue al revés.
Más bien yo como que le criticaba cosas, me atreví a criticarle cosas muy al principio de que lo conocí. Entonces eso no lo tomo muy bien, digo, no fue grosero ni nada, pero como que obviamente, digo, si a mí alguien llega un chamaco y me hace eso, pues claro que tampoco me va a gustar. Pero bueno, poco a poco nos fuimos agarrando cariño, en el buen sentido, y después pues ya los grandes cuates, ¿no? Muy cariñoso, siempre fue muy cariñoso. Sí. Como tú bien decías, ¿no? Los muchachos, nos decía que éramos sus hijos putativos. Y era así como un padre orgulloso de sus hijos. Al principio sí, no fue fácil. Una vez, de entre sus cientos de libros, hizo uno sobre caricatura, invitó a todos menos a mí. Yo sí me sentí un poco. Pero no, ya, poco a poco nos fuimos entendiendo, pues. Así era muy lindo, era un cuatazo. Yo lo conocí hasta la segunda época del Chamuco. Ya fuiste como el accidente. Ya fui Él es un nieto putativo. El nieto putativo. Y sí, sobre todo nos empezamos a agarrarnos cariño en los viajes, en avión, a Guadalajara, a Jalapa, creo que Las ferias, a ¿no? las ferias del libro. Y era ahí donde era sabroso conversar con él, desayunar con él, cotorrear con él. Y te digo, o sea, hablábamos de todo, de todo. Entonces era como de dejar de hablar del trabajo y hablar de la vida cotidiana, contaron anécdotas, ¿no? De cuando también una borrachera, o una fiesta, o una comida, o un viaje. Esas cosas son las que ruborizaba lo que te dije al principio. De repente estabas así en el avión ya comiéndote tu sándwich y salía con una pregunta así de ese tipo y dices, ahora, que se me va a atragantar. Pero era muy chistoso, o sea, es que no tenía tapujos, o sea, no tenía ningún filtro. No era grosero, para nada lo sentí, nunca lo sentí yo grosero. Una vez estaba yo en una feria en otro país y me acuerdo que me habló, que no había entendido mi historieta y yo le dije, ay, ¿cómo le digo ahorita que estoy en larga distancia? Que no, nomás le contesté, ¿por qué Rius? Pero ya le expliqué con suavidad, con tranquilidad. No, pues quise decirle, pero si no lo entendiste, no sirvió. Dice, bueno, oye, me saludas a tal monero chileno, no sé qué, que vino a México después. Herbie. Ese mero. Pero pues así era él, ¿no? O sea, y te hablaba con la mano en la cintura, o luego necesitaba un favor para ayudarle a conseguir algo, ¿no? Porque él vivía en Tepoztlán. Entonces estábamos acá, oye, ¿tú me puedes ayudar para él? Pues claro que sí, ahorita vemos cómo lo hacemos. Y ya, o sea, era un cuate, pues, ya un cuate más, pero pues sí, como ese nivel que nunca dejé de verlo yo como pues, mi abuelo, literal. Era de la época de mi abuelo, de hecho. Qué maravilla. Y era un hombre ordenado. Sí, era ordenado su estudio, que eso yo sí lo admiro porque yo soy todo lo contrario. No, sí era muy ordenado y tenía, como decía él, sus tarjetitas y demás. Tenía un archivo, que ese yo traté de fusilárselo, tenía un archivo de muchas carpetas de fotos y por tema. Supongo que le servían para las historietas, para las caricaturas, entonces tenía una carpeta con puras fotos de puros paisajes, otro con artefactos, ¿no? Otro con fotos de personajes. Y lo tenía así todo súper ordenadito. Y bueno, sus libros también muy ordenados. Sí, era como muy metódico. Es que tenías que hacerlo. Imagínate tener que hacer una revista de 32 páginas a la semana tú solo. Si no te obligas a ser ordenado y metódico, pues hubiera sido imposible hacerlo, ¿no? Hubiera sido un neurótico. Y no lo era, ¿eh? No. Aparte. Aparte. No, bueno, sí, al principio le ayudaba a Rosita W, ¿no? A colorearle, a ponerle las camisitas y sí, todo le esto. ponía color. Poner Y luego color. cuando nació su primera hija, Ajá. Raquel del Río, ponía en las historietas, idea, monos y textos, Ríos. Ajá. Color, Rosita W. Sonido, Raquel. Porque como lloraba, entonces Mientras era trabajaba. el sonido. Era la responsable del sonido en las historietas. 32 páginas a la semana, o sea, es impensable. imposible. O sea, es impensable. Una vez me tocó en una feria de libro oír que se iba a presentar Ríos, a presentar un libro. Entonces 2 personas, oye, va a estar Ríos. Ay, ¿cuál Ríos? Todo el mundo sabe que Ríos no existe. Ríos es un equipo de gente que trabaja. Una compañía. Pues sí, era como un equipo de gente trabajando en una sola persona.
Sí, él lo decía que no sabía, pero bueno, ya un poco ya nos explicaron por qué terminó trabajando solo, ¿no? Porque no tenía ese equipo, ese ejército de personas trabajando con él, ¿no? Sí, cuando tú ves que la industria de cómic en Estados Unidos, por ejemplo, una persona traza, otra en tinta, otra colorea, otra escribe los textos, otra hace los fondos, y cuando ves que una persona sola hace todo eso, pues sí, no está fácil. Vamos a la última pausa ya, porque se nos fue el tiempo en este viaje. Vamos a regresar a la Ciudad de México para hablar de dónde podemos encontrarnos con Ríos, porque creo que eso... Yo sé dónde, pero no es muy agradable ahorita. Ahorita yo no quiero ir. Regresamos. Entonces pensé que entrando a la historieta era más fácil explicar a la gente, al lector, todo un problema. En fin, que había chance pues de que la gente al leer una historieta comprendía todo un problema. Estamos de vuelta ya en ambiente, en la Ciudad de México, y es momento de encontrarnos con Rius, pero en las páginas, en exposiciones, todavía no tan cercanos con él, ¿no? Yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a Ríos es leerlo, seguirlo leyendo y enseñárselo pues a las nuevas generaciones. Que aunque parezca extraño, pues ha de haber algunas personas que no lo conozcan todavía. Pero yo creo que sí es importante que lo conozcan. Otra cosa sui generis en Ríos es que se volvió, sus libros se volvieron libros de texto obligatorios en las escuelas, ¿no? Yo recuerdo en CCH que nos pedían para los planes de estudio, bueno, entre la bibliografía estaban los libros de Ríos. Y entonces supongo que eso seguirá en algunas escuelas, en la UNAM, a lo mejor en algunas prepas. Supongo que algunos maestros seguirán teniendo a Ríos como material de lectura. Pero más allá de la cuestión escolar, pues sí, yo creo que sí, la mejor manera de seguirlo teniendo presente es a través de sus libros, que afortunadamente sigue siendo fácil encontrarlos, ¿no? Sí. ¿Nuevos o viejos? A mí me encanta... Bueno, nuevos, ¿no? Que... No, bueno, de reciente impresión. Nueva edición, claro. Ajá, ¿no? Porque para mí es fascinante meterme a una librería de viejo y lo primero que pregunto es, ¿dónde está la sección de caricatura? Y voy y encuentro cosas... Siempre hay de Ríos. Siempre, por lo menos hay uno de Ríos, siempre. Y ya está así cayéndose todas las páginas más allá del amarillo y ya huele a rayos, pero sigue siendo para mí un tesoro. O sea, encontrar revistas de los agachados, de los supermachos, sus primeras ediciones, que son de bolsillito así, que se están así ya deshaciendo, me parece fabuloso. Y te digo, yo estoy seguro que en muy buena parte de los libreros de este país debe haber por ahí un libro de Ríos. Estaría fantástico que en verdad los que nos están viendo lo sacaran y se lo acercaran a los chavos, porque creo que sigue siendo algo fascinante de leer. A mi hijo también en la prepa le encargaron leer libros de Ríos y al principio decía, ay, no me caía bien. Ya cuando se lo echaba, decía, oye, no, sí está suave. Y ya se buscaba otro y así por el estilo. Creo que eso va a seguir pasando por generaciones, ¿eh? Tengo la sospecha. Ojalá, y es muy necesario. Y ahora que mencionabas esto de encontrarte en las librerías de viejo, ¿encontraste alguno dedicado? Porque ese es un tema también, Sí. ¿no? Cuando vas y dices... Sí, pero fíjate que casi no. Yo me he encontrado libros dedicados en librerías de viejo, pero de Ríos no. De Ríos, yo creo que la gente que tiene libros dedicados por Ríos no los suelta. No los suelta, sí. Yo no los suelto. No, yo tampoco. Porque más que siempre son con dibujito. Sí, claro. La relación con personajes como Monsiváis, el estanquillo que mencionabas hace un momento. En el estanquillo, ahí van a encontrar siempre los libros de Ríos, pero fue como una afortunada colaboración, amistad, ¿no? Eran muy cuates. De hecho, hay una anécdota que cuenta Ríos cuando trabajaba en la funeraria, en la que estaba ya en esa librería de Don Polo,
estaba Fernando Benítez platicando con un tal Monsiváis, muy joven. Monsiváis era El de las películas. el de las películas de Santa Claus. Entonces, No, antes, yo creo. ¿eh? Fue antes. Antes, Los Caifanes es posterior, creo. Sí, no, es posterior. No, pero cuando te hablo de estas reuniones que tenían algunos escritores en esa librería en particular, el Ríos empezó a conocer ese mundito de la literatura y luego se hicieron recuates. De hecho, hay por ahí, de los videos que estuvimos viendo, una presentación donde también está Toño Helguera. Y el Fisgón. Y el Fisgón. Y hubo una representación, estaba Jesús A. Rodríguez. Y ahí están Carlos y Ríos echándose unos sketches maravillosos. Que son los que pude ver, ¿no? Yo no los vi en vivo a los dos platicando, pero pues la colección que tiene el Estanquillo es de primera. La exposición que se le hizo un año después de Queremos tanto a Ríos es casi todo el panorama, ¿no? De toda su vida. Las portadas de las revistas, sus primeros dibujos, unos apuntes que hizo cuando se fue a Nueva York y a Nueva Orleans. Hay unas cosas increíbles. Creo que es una de las exposiciones más completas que hay del trabajo de Ríos. Y de las exposiciones más vistas, más visitadas en el Estanquillo son las dos. Esta, póstuma, de Queremos tanto a Ríos, pero hay una anterior, que si no mal recuerdo se llama Ríos para principiantes, que incluso Ríos hizo un mural especial para el Estanquillo, un mural que era una última cena, una parodia de la última cena de Leonardo da Vinci con sus personajes. Sí, fantástico. Y sí, era una muy buena relación con Carlos. Y yo creo que gran parte de la colección Carlos Monsiváis es bueno, hay mucho de caricatura, de muchos caricaturistas, pero yo creo que buena parte es de caricaturas de Ríos. Y bueno, ahorita las librerías, un poco el miedo de repente de decir salgo, no salgo, pero podemos encontrarlo también en línea. Seguro, seguro. Videos. Sí. ¿no? Editorial Grijalbo, que ahora es Random House, ha mantenido, pues desde que se editaron, una buena colección. Yo creo que tienen la mayor parte, ¿no? del catálogo de Ríos, incluso algunos que no eran originales, que no tenían ellos los derechos, los consiguieron de varios de sus primeros títulos. Entonces tienen un catálogo muy grande. Y yo creo que se pueden pedir en línea fácilmente. En las ferias del libro, en el stand de Grijalbo, siempre hay un apartado especial, una mesa especial de puros libros de Ríos. Ya hay un documental muy bueno que realizó Armando Casas, que es parte de, bueno, ahora ya hay uno especial de Ríos, pero que formó parte de una serie de programas que se llamó De Oficio Moneros, ¿no? Que transmitió Canal 11. Exactamente, en los 90s, en el 95, 96, no me acuerdo, buenísimo. Y es un abanico de caricaturistas. Ahí estaba él, con pelo, estaba Helguera, bueno, varios, muchos. Y lo que se rescata de Ríos es maravilloso. O sea, se mete Armando hasta el estudio y una entrevista muy larga, muy completa, que también recomiendo ver, que debe estar, por supuesto, en los archivos ahora colgados en cualquier plataforma. Sí, también ¿no? creo que está el Fisgón platicando Sí, con Ríos, claro. ¿no? Sí. Es que se hizo con el material que se grabó en los 90s. Ajá. Se complementó con una entrevista que le hizo el Fisgón ya pocos días antes bueno, pocas semanas o meses tal vez. Un mes y medio más o menos. Un par de meses antes de la muerte de Ríos, se tuvo la oportunidad de grabarlos en una conversación. Y entonces se hizo un documental muy completo. Sí, son estos acercamientos que podemos tener a la obra de Ríos, que, como decías, es un cliché, pero la mejor forma de recordarlos es Leyéndolo. compartiendo. Es ¿no? compartiéndolo. Y los libros de sus biografías, sus autobiografías, pues algunos igual y saltan de datos, pero a mí me fascinan, ¿no? Leer las páginas de Ríos contando su infancia. Cuando andaba en los barrios de Portepito y cuenta lo que vivía de chamaco, puta, me encanta, me fascina, me vuelve loco, y algún día espero
dibujar al respecto. Que Ya le dije que haga la novela gráfica, biográfica de Ríos, pero no creo quiere. que sí. Y no se luego anima. tú haces la película. Y luego, Ándale, mira, ya quedó. Y yo soy la negocio productora. redondo. Ahí estamos. Y lo pasamos por el 11. Exacto. No, digo, Ríos hay, no nuevo, como decías, porque, pero hay para echar muchísimo. Sí, y además se hicieron muchas cosas, se han hecho muchas cosas alrededor de eso. Está la película, Calzones Inspector, que sí, efectivamente es una película fallida, pero que de alguna manera pues, representa pues, una parte del trabajo de Ríos. Se hicieron obras de teatro, animaciones, Sí. hay muchísimos libros al respecto, tesis, muchos estudiantes de comunicación y de periodismo, muchos hicieron sus tesis sobre el trabajo de Ríos. Realmente sí hay material ahí, ¿no? Es cosa de escarbarle un poquito. Y si son curiosos, en redes sociales, si siguen a Monero Hernández, si siguen a Rapé, se van a encontrar con una cita próximamente hablando de Ríos, Sí, precisamente. vamos ¿no? a hacer un homenaje organizado precisamente por Grijalvo, ¿no? Exactamente. Con Ariel Rosales y con Citlali. Con la Vamos a hija de estar con la Ríos. hija de Ríos, vamos a Que platicar. es una gran diseñadora. Sí. Heredó ese sentido del diseño de Ríos. Pues ahí tenemos una cita próximamente. Ahí nos vemos. Y por lo pronto les agradecemos infinito que hayan estado aquí en su casa, en el 11, Al contrario, muchas gracias. Muchas hablando del gran Ríos, por siempre Ríos. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta conversación, este programa especial. Que tengan una buena tarde, una buena noche, buenos días. gracias. Buenos Ríos. Buenos Ríos. Porque hacíamos monitos más que dibujo bien elaborado.